en cosas. Bueno, como decía, o como se indica en el curso, la herramienta del Ministerio es una herramienta, un modelo que propone el Ministerio que no es obligatorio, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que, bueno, tiene todos los elementos que requiere o que indica la normativa que se requiere de registro retributivo. Marte estaba comentando que muchas veces, si no hay obligatoriedad de una auditoría retributiva o salarial, el registro retributivo que sale del programa de nómina es perfectamente válido. Pero yo te decía que os invito a que aquellas personas que hacéis el registro retributivo, lo generéis directamente del programa de nómina, que lo hagáis a través del sistema manual que vamos a aprender en el curso. Es decir, coger los datos base, los datos base de las situaciones contractuales, trasladarla al registro, ver el comportamiento y os vais a sorprender, porque las brechas son muy distintas a las que salen del programa de nómina. Y por lo menos, como tú decías, Marc, que aunque tenéis esa ventaja de que ya tenéis un programa, que hay muchos programas que dan un registro retributivo más o menos fiable, el ejercicio práctico que vamos a hacer ahora nos va a dar una idea de cuál es el comportamiento y realmente por qué se pone en práctica el registro retributivo, ¿no? Qué es lo que, la información que se va a desprender y demás, ¿vale? Bueno, vamos directamente, voy a compartir la pantalla y tengo aquí preparado, perdón, que estoy en otra cosa. Cuando comparte pantalla no sabe lo que comparte. Tengo aquí dos ficheros, ¿vale? Lo he puesto en los recursos. El primer fichero es una plantilla de trabajo y el segundo es la herramienta que propone el Ministerio. Nosotros trabajamos en la plantilla porque la herramienta del Ministerio tiene muchos filtros y demás y es muy tedioso trabajar. Entonces, empezamos a trabajar en la plantilla y con esa plantilla, una vez que tenemos ya todos los datos traducidos, pues lo plasmamos en el registro, ¿vale? Lo estáis viendo todo, ¿verdad? ¿Lo veis, verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, esta es una plantilla de trabajo que, si veis, se replica el registro retributivo. Y nosotros tenemos aquí distintas hojas. Una hoja de datos, los conceptos, ahora iremos explicando. Y en este caso, como decía, es un dato real, pues la empresa nos ha dado una serie de datos. Estos son los datos que nos han generado de su programa de nómina. Son todas las situaciones contractuales que se han realizado durante el periodo de referencia. En este caso estamos hablando de un periodo de referencia de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022 y nos han dado todas las situaciones contractuales de su programa. Tenemos el ID, la fecha de nacimiento, el sexo, la categoría, el puesto. El puesto normalmente no está en el programa de nómina. Depende mucho de si la gestión laboral la tenéis interna o externa. Cuando tenéis una gestión laboral externalizada a través de un despacho, pues al despacho se le dan normalmente los datos imprescindibles para el contrato y el puesto no es un dato imprescindible. Entonces, muchas veces nos encontramos, las personas que hacemos los registros, que cuando elaboramos la información a través del programa de nómina, pues los datos de los puestos no son correctos. O no están o no son correctos, son más fiables. Entonces, eso ahora lo veremos. Tendrías que contrastar la información de registro con la información que tiene el Departamento de Recursos Humanos. Nos da la tarifa, que a nosotros eso no nos interesa, la fecha de ingreso, la fecha de baja, el código de contrato, ¿vale? El código de contrato en el caso 100, que sabéis que es un contrato indefinido a tiempo completo, el porcentaje de jornada, la reducción, el motivo de la reducción en el caso de que exista, la fecha de antigüedad y el convenio, ¿vale? Y por último, tenemos todos los conceptos retributivos que salen del programa de nómina. Esta empresa tiene un programa de nómina A3, que es el más común, ¿vale? Así es como da la información. Esta es la información que contiene, porque es la información normalmente imprescindible para dar de alta. Dependiendo del programa, la generación de los informes es de una forma o de otra, pero es muy parecida una de otra. Esta empresa, en concreto, nos han dado 3 ficheros porque tienen 3 convenios de aplicación. El convenio 1, el convenio 2 y el convenio 3. Nosotros, para la práctica, vamos a trabajar con el convenio 1, ¿vale? Y todo eso lo hemos trasladado a la plantilla de datos. Cuando cogemos la plantilla de datos, tenemos el ID del contrato, el sexo de la persona, hemos trasladado y hemos copiado toda la información. En la fecha de alta y fin, pues hemos puesto la fecha de inicio del contrato y la fecha de fin del contrato, ¿vale? Esos son los datos que nos vienen de la asesoría directamente. ¿Me estáis siguiendo? Voy muy rápido cambiando de hoja o algo. ¿Muy bien? Sí, va bien.
Sí, ¿vale? sí. Entonces, la fecha de inicio del fin del contrato y la fecha de fin del contrato. Y tengo la fecha de antigüedad, ¿vale? Pero en el registro me pide la fecha de inicio de la situación contractual y la fecha de fin de la situación contractual. Yo copio y traslado esa información a estas columnas. A mí lo que me interesa es dentro del periodo 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre, cuándo ha estado trabajando. Entonces, si no pongo nada, entiende la aplicación o el modelo que esa persona ha estado trabajando antes del 1 de enero de 2022. Y si no pongo nada en la fecha de fin, la herramienta entiende que a 31 de diciembre de 2022 está contratado, ¿vale? Entonces, esta persona que tiene un contrato indefinido del código 100 tiene un contrato indefinido del 1 del 3 del 98 y lo tiene abierto. Es decir, que no ha sido vencido ni ha sido despedido, ¿vale? Entonces, la fecha de inicio de fin de contrato y situación de contrato la tengo abierta. Es decir, estaba de alta el 1 de enero y está hasta el 31 de diciembre. Después viene el porcentaje de jornada, que también me lo da el programa de nómina, ¿vale? El porcentaje de reducción, los datos del puesto, los datos de la categoría, el convenio de aplicación, ¿vale? En este caso, he cogido solamente, para no liar un poco la práctica, he cogido solamente un convenio, ¿vale? Pero me ha interesado meter esta empresa, aunque solamente cojan convenio, porque quiero explicaros cómo se hace la agrupación. La categoría profesional también me viene en el programa, en la plantilla de nómina, el grupo profesional y todos los conceptos retributivos, ¿vale? Desagregados por situación contractual. Bien, importante, tenemos que ver si una persona tiene distintas situaciones contractuales en un periodo, ¿vale? Porque tendremos que diferenciar esas situaciones contractuales y tendremos que asignarle una retribución asociada a esa retribución. Aquí, como hemos visto, los datos importantes, imprescindibles, es el ID de la persona, ¿vale? Que me va a identificar no el contrato, sino la persona. Es decir, esta persona tiene un ID 1. Me va a servir o es imprescindible el dato del periodo contractual, el periodo de la situación contractual, ¿vale? El porcentaje de la jornada en la situación contractual y los importes, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer son equiparar esas situaciones contractuales. Habéis visto en el curso que equiparar significa, equiparar es un criterio de comparabilidad, porque yo realmente, si lo que tengo que hacer en esta herramienta es comparar las retribuciones percibidas entre hombres y mujeres o hacer comparaciones de retribuciones, lo primero que tengo que saber es que yo para comparar tengo que tener los mismos criterios. Es decir, no puedo comparar una persona que haya estado media jornada con otra persona que haya estado jornada completa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues la persona que ha estado media jornada la tengo que llevar a jornada completa. ¿Cómo se llama eso? Normalizar. Una persona que ha estado en un mes, en el año, yo no la puedo comparar con una persona que ha estado un año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La persona que ha tenido una retribución de un mes, que ha cobrado por un mes 1.000 euros, si hubiera estado 12 meses, hubiera cobrado 12.000 euros. Tengo que anualizar. Bueno, pues eso se llama equiparar los salarios. Y para equiparar los salarios, lo importante es que tenga las fechas que ha trabajado durante el año, esto de aquí, estas dos columnas, el porcentaje de jornada y los conceptos salariales, ¿vale? Ahora hablaremos de los conceptos salariales y demás. Entonces, muy importante, yo cuando me viene un registro, le pido a mi cliente, dame tú lo que os he pedido a vosotros en la práctica. Además, el objetivo de la práctica es que tengamos el registro retributivo. Es decir, cuando lo tengáis, lo vemos. Si tenéis que solicitar una tutoría personalizada, lo hacemos. Pero el objetivo es que cuando termine el curso que tengáis vuestro registro retributivo. Entonces, yo lo primero que hago es saco aquí un filtro, y busco aquellas situaciones que pueden estar repetidas, ¿vale? Yo me he preparado una y tengo aquí una situación contractual que está repetida, que es la número 95. Es una mujer que fue contratada el 29 de abril de 2022, que se finalizó ese contrato, esa situación contractual, el 30 de septiembre, ¿vale? Tenía un código 100 de contrato. Un código 100 no por esto, porque el código de contrato, ¿vale? Es un código 100. ¿Vale? Lo tengo oculta la columna, perdón. ¿Vale? Se hace un cambio de jornada, se pasa a un código 200 y se hace una reducción de jornada del 75%. Entonces, la situación contractual tiene que ser, va desde el día siguiente, que es el 1 del 10, abierta. ¿Abierta por qué? Porque el 39 de diciembre la persona estaba contratada, ¿vale? Entonces, si yo me voy a las retribuciones,
esta persona tiene asociada una retribución por un periodo y otra retribución por otro. Importante, que cada retribución tenga su periodo, o sea, cada situación, su retribución asociada. Y lo segundo importante es que las fechas no se pisen. O sea, yo no puedo poner, muchas veces el programa de nómina nos va a dar las mismas fechas, Nos va a dar a lo mejor 29 del 4 30 del 9 y 29 del 4 al 30 del 9. Vamos, es muy frecuente. En A3 no suele ocurrir, pero he visto en muchos programas y esas fechas las tenéis que correr. Es decir, lo primero que tenéis que ver es si esta persona tiene distintas situaciones contractuales y en el caso de lo que tenga, que las tenga, que esas situaciones o esas fechas no se pisen, sino que sean distintas, ¿vale? Bueno, vamos a ver los conceptos retributivos. Problema que nos encontramos muy frecuentemente es que en el programa de nómina, sobre todo cuando tenéis una asesoría externa, empezáis a decirle, me imagino que todos vosotros sois del área de recursos humanos y hacéis también gestión de personal. Entonces, cuando le pedís los conceptos, le decís, a esta persona le pones un plus de comisión, a este le pones un plus de transporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces estas asesorías pues, empiezan a replicar y a repetir los conceptos salariales. Y cuando me doy cuenta, fijaros muy bien la cantidad de conceptos salariales que tiene esta empresa, que tiene, mira, todo esto, tiene hasta aquí 47 conceptos salariales. Primer problema que nos encontramos, que esta herramienta del Ministerio permite solamente 36 conceptos. Uno para salario base, 30 conceptos salariales y 5 conceptos extrasalariales. Si hay más, tenemos que agrupar, ¿vale? Y daros cuenta, porque todo esto lo estamos haciendo si tenemos que hacer la auditoría salarial, ¿vale? Porque la auditoría salarial, el registro gana una mayor relevancia, tenemos que analizar las retribuciones y la comparatividad, la comparación de retribuciones por el sistema de valoración de puestos de trabajo y demás, ¿vale? Si a lo mejor tenéis registro, pues nada, porque no tenéis que entrar en hacer ningún informe ni nada. Pero cuando estamos hablando de auditoría, ¿vale? Pues, la auditoría no es más que el estudio de la política salarial de la empresa. Entonces, en una auditoría, una estructura de un informe de auditoría, pues tenéis que indicar los conceptos salariales que tiene la empresa, si esos conceptos salariales están dentro del convenio o están fuera de convenio, si a esos conceptos salariales acceden todas las personas de la institución o no, porque imaginaros que acceden solamente los hombres, es que hay una discriminación y eso hay que justificarlo. Entonces, yo no puedo analizar todos los conceptos que me vienen porque, mira, me viene concepto, comisión, perdón, lo voy aquí, ¿no? Concepto, comisión, plus tel, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a trabajar con pestañas de trabajo y yo cojo todos los conceptos y me los llevo aquí. Miraros todos los conceptos. Salario base. Esperaros que ha entrado una compañera, ¿vale? Salario base, mejora voluntaria, ¿vale? Veis todos los conceptos y además no vienen descritos. O sea, me viene el salario base, pues eso está claro, pero por ejemplo, es 20%. Bueno, pues la empresa va a tener que decir que son un concepto que es vehículo en especie, ¿vale? Y hago una descripción. Pongo el importe que tiene asignado, ¿vale? Y veo la representatividad de ese concepto salarial. A mí me interesan aquellos importes que sean considerables. Entonces, la representatividad, pongo una fórmula que me marque aquellos que son superiores al 1%. ¿Cuáles son los conceptos salariales representativos? Salario base, mejora voluntaria, complemento a bruto, en fin, todo esto que son superiores al 1%. Y voy agrupando los conceptos salariales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, comisión, pues lo meto en un mismo concepto, ¿vale? Entonces, cuando yo voy en la auditoría salarial a analizar el concepto de comisión, pues yo analizo un solo concepto, no el concepto 352, el 355, por el mismo concepto. Bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esa agrupación de conceptos? Lo hago primero por la naturaleza, o sea, yo no puedo mezclar conceptos de salario base con complemento salarial, ni complemento salarial con el complemento extrasalarial. Entonces, la normativa me dice que dentro del salario base tenemos que meter los conceptos de pagas extras, ¿vale? Se entiende que las pagas extras son proratas o pagas que se hacen en base al salario base de convenio. Los complementos salariales, bueno, pues agrupo. ¿Cómo agrupo? Me interesa los que tengan mayor representatividad, por ejemplo, mejora voluntaria, lo dejo solo.
Los que estén repetidos lo meto en el mismo concepto. Por ejemplo, aquí veis comisiones, que es un complemento salarial, y meto todos los conceptos que vienen por comisión en concepto de complemento salarial, ¿vale? Y así voy agrupando, ¿vale? Y finalmente, estos son mis complementos que tengo agrupados y que recoge todos estos complementos que son los que me da el programa de nómina. Por el programa de nómina, como te digo, he encontrado empresas que me han dado 300 conceptos, o sea, 300 conceptos porque vas metiendo, y cuando te das cuenta, después de 10 o 12 años trabajando con la herramienta o con el programa de nómina, pues tienen una barbaridad de conceptos, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo los conceptos, pues igualmente los traslado a mi tabla. Estos son los conceptos que ya tengo agrupados. Salario base, ¿vale? Los tengo con un color, mejora voluntaria, todos los conceptos salariales. Al final he agrupado hasta tener 15 conceptos y 2 conceptos extrasalariales. Lo organizo y sumo las columnas, ¿vale? Esto, siento deciros esto, pero esto es un trabajo muy manual. Si queréis hacer un trabajo de base con toda la información, es un trabajo que es muy manual en Excel y tenéis que ir sumando columnas y demás. No hay ningún programa, ninguna aplicación que os vaya a hacer una composición de toda esta información, ¿vale? Pero lo importante de esta videoconferencia es que sepáis por qué, porque os va a encontrar seguramente, vamos, estoy casi seguro que todas tenéis un programa de nómina que os va a generar muchísimos conceptos y que para introducirlo en la herramienta tendréis que agruparlo. Entonces, que sepáis que la agrupación te tiene que hacer por naturaleza y por criterio de equiparación. ¿Por qué? Porque después yo a cada uno de los conceptos resultantes le voy a poner un criterio de equiparación, ¿vale? Ahora veremos en la herramienta cómo se aplican los criterios de equiparación, que no es fácil y no es tampoco tan objetivo como pensamos, ¿vale? En una empresa, en un complemento salarial, pues nos podemos encontrar... Con vistas también, ¿vale? En un complemento salarial nos podemos encontrar que un plus en una empresa se establece o que se debe de indicar como normalizable y en otro no es normalizable o es anualizable en una empresa y en otra no, ¿vale? Ahora lo vemos con más tranquilidad. Volvemos a la tabla de datos, ¿vale? Ya tenemos cumplimentado todo el que es la información de las situaciones contractuales. Vale. Tenemos... No importa si no se te escucha, ¿no? No, a mí no. Que no se te escuche, vale. Voy a poner... Vale. Como decía, tenemos la información de todas las situaciones, los datos de personales, los datos de las situaciones contractuales, muy importante, esto es importante que no se pisen y que aquí indiquemos los que tenemos en base a la información del contrato, lo que está dentro del periodo de referencia, que es desde enero hasta 31 de diciembre, el porcentaje. Gracias. Perdón, no se te oye muy bien. ¿Cuánto dura eso aproximadamente? Ahora, ya es que estaba... ¿Vale? Ahora sí me escucháis bien, ¿no? Sí. Como decía, tenemos las situaciones contractuales, tenemos la información de las personas, la información de la fecha y los porcentajes, es decir, la información de la situación, los del puesto de trabajo, ¿vale? Como decía, normalmente no viene del programa de nómina y la tendréis que buscar en el Departamento de Recursos Humanos, la información del convenio, ¿vale? Que sí me va a venir el convenio de aplicación, la categoría y el grupo profesional y, por último, los datos de retribución que lo hemos agrupado porque los que nos venían de la asesoría son infinitos, ¿vale? Bueno, pregunta, sí. ¿me escuchas, José Luis? Te escucho muy bajito. Eres Ana, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí en la columna que pone agrupación, clasificación profesional. Sí. ¿Esta es la que viene por el convenio? Sí, ahora voy a explicar eso. Justamente vale. iba a explicar eso. Ana. Vale, perdona, disculpa. Es lo único que falta porque ya teníamos todos los datos y ahora tenemos dos agrupaciones. La agrupación de valor por puesto no la vamos a ver. No la vamos a ver porque es objeto de estudio en la próxima unidad y la próxima videoconferencia tutorial vamos a analizarlo con profundidad, ¿vale? Lo que te dice la normativa es que tenemos que comparar las retribuciones percibidas entre hombres y mujeres en el mismo puesto de trabajo, en la misma clasificación profesional y en el mismo y en los mismos puestos en los puestos del mismo valor, ¿vale? Y cuando dice eso, nos está indicando que tenemos que hacer una valoración de puestos de trabajo, que es lo que decía que es objeto de la videoconferencia de la próxima sesión. Entonces, nosotros, para trasladar esto del registro, vamos a hacer dos agrupaciones. Primero, lo que es
de cada una de las personas, que es el dato que tenemos ahora mismo reflejado en la tabla, y después por clasificación profesional y de puesto de valor. Clasificación profesional. Os quiero explicar esto porque confunde mucho con el grupo profesional. Se hace en base al grupo profesional, ¿vale? Pero ahí tenéis que saber que en el caso de que una empresa tenga distintos convenios, que es muy común, por ejemplo, nosotros tenemos muchos concesionarios de coches, de automóviles. Ellos mezclan o atendan el convenio del metal con el convenio del comercio. Son la noche y el día, no tienen nada que ver, ¿vale? Y cada uno de los convenios pues tiene una agrupación profesional, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que hacer la agrupación profesional en función de los grupos profesionales y de los convenios, ¿vale? Y entonces me voy a la otra pestaña que tengo aquí preparada, ¿vale? Yo he puesto en recurso esta ficha o este modelo que no tiene las hojas de trabajo. Si quieres os doy una hoja que esté ya un poco preparado, pero esto está hecho un poco ad hoc a medida de mi cliente, ¿no? Pero os muestro cómo hacemos nosotros las agrupaciones. En este caso, esta empresa tiene tres convenios de referencia. Tiene Sidero Barcelona, Sidero Madrid y el Sidero de Las Palmas, porque tiene tres centros de trabajo en cada una de las provincias, y los convenios son provinciales, no hay ninguno nacional. Entonces, nosotros hemos indicado aquí las agrupaciones, los grupos profesionales que se encuentran o que están recogidas dentro de los datos que tenemos en nuestra plantilla. Es decir, tenemos personas que están vinculadas al grupo profesional o a las categorías vinculadas al grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Sidero Barcelona, igual en Madrid, y en Las Palmas solamente tengo del grupo 4 y del grupo 5, ¿vale? Pues yo hago esta relación y ahora los enumero por agrupación. Los llamo grupo 01, porque si no lo llamo así, la herramienta no lo coge. No puedo llamar grupo 1 ni grupo 001. Tengo que llamar con 2 dígitos grupo 01. Y voy numerando los distintos grupos en función de los grupos profesionales y del convenio, ¿vale? Entonces, cuando tengo mi tabla de datos, directamente yo tengo aquí a esta persona que tiene una categoría profesional de grupo 1 técnico, que está dentro del grupo 1 del convenio de Barcelona, pues yo le meto grupo 01, ¿vale? Y así voy indicando todos los grupos. Esto, nosotros nos encontramos con registros de plantillas de más de 1000 personas en plantilla y demás. Esto, os lo digo, es muy manual. Yo utilizo filtros y demás para vincularlo, porque si no es una locura tener que ir uno a uno. Pero bueno, también muchas veces pues lo que hace es que juegas con los filtros del propio EFE y, por ejemplo, tú dices grupo 1, convenio tal, pues ya todo esto son grupo 1, ¿sabes? Hay que buscarse las triquiñuelas para complementar la información de la forma más rápida posible, ¿vale? Lo importante es que este grupo 01 está vinculado con el grupo profesional, pero también con el convenio, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decía, aquí seguramente los grupos profesionales tienen mucha relación porque es dentro del mismo sector. Es decir, el grupo 1 del convenio de Sidero de Barcelona será muy similar al grupo 1 de Sidero de Madrid o de Las Palmas. Pero en aquellas empresas, por ejemplo, yo que sé, tengo empresas públicas de limpieza viaria. Pues ellos tienen el convenio laboral estatutario a lo mejor o un convenio de empresa y después todo lo que son el personal de limpieza lo tienen en el convenio de limpieza. Los grupos 1 de uno y otro convenio son muy distintos. No le podría llamar grupo 1 a todas las personas que están dentro del grupo, dentro de ese convenio, porque estaría mezclando puestos muy, muy heterogéneos y nos van a salir unas brechas bestiales, ¿vale? Entonces, la normativa te dice otra cosa que nos dice la normativa. 3 convenios, un solo registro retributivo. Nada de, no es que yo tengo 3 convenios, yo hago 3 registros, no. La normativa te dice que tú en un mismo archivo tienes que meter a todas las situaciones contractuales. No puedes hacer un registro por cada uno de los convenios, ¿vale? Bueno, pues este es el documento de trabajo. Esto es lo más tedioso. Una vez que tenemos esto, lo tenemos que trasladar a registros retributivos, a la herramienta, ¿vale? Lo tengo aquí. Yo he trasladado ya los datos, pero es muy rápido. ¿Por qué? Porque buscamos que nuestra plantilla tenga la misma estructura. Y no trabajamos directamente por el registro porque el registro tiene muchas interacciones y procesos internos. Y cada vez que toco cualquier cosa, pues me hace unos cálculos internos y demás, ¿vale? Vamos a repasar la estructura y el modelo de registro, ¿vale? Tenemos una pantalla inicial con los datos identificativos. Metemos los datos de nuestra empresa, el DNI de nuestra empresa
Y el periodo de referencia. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es lo que nos va a decir el número de días y nos va a aplicar los criterios. Si no lo ponemos bien o los formatos de fecha no está bien, no equipara bien los datos, ¿vale? En la siguiente hoja, bueno, aquí tiene unos accesos directos, nos podemos ir, esto no se suele utilizar. Nos vamos a la siguiente hoja o pestaña, que son campos. Aquí nos va a indicar toda la información, esto es una hoja meramente informativa, y nos va a indicar toda la información que debemos contener o que debe contener nuestro registro, ¿vale? Como veis, se diferencian en campos relativos a la persona, relativo a la situación contractual, al puesto de trabajo, al contrato, al convenio y todos los datos de retribución. Salario base, hasta 30 conceptos salariales, hasta 30, no hay que meter 30. Tenemos 5, 5. Tenemos 35, pues tenemos que agrupar para tener 30. Y conceptos extrasalariales, hasta 5. El resto de campos son campos calculados que no nos vamos a meter, ¿vale? Nos dice qué es lo que significa cada uno de los campos, el formato que tengo que meter, ¿vale? Y muy importante, aquí lo veis, si es obligatorio o no es obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Pues el ID, el sexo, la fecha de contratación, porque es lo que me va a hacer que me equipare las retribuciones, el porcentaje de jornada, ¿vale? El puesto de empresa también. En las agrupaciones, la agrupación de clasificación profesional siempre es obligatorio y en el caso de agrupación por valor de puesto, solamente en el caso de que la empresa haga la auditoría. Si no, no hay que hacer la clasificación o la agrupación. Lo hemos indicado en la parte teórica. Importante, el registro y la auditoría. El registro es una vez al año, todos los años, todas las empresas, independientemente del número de personas que tengan plantilla. La auditoría solamente cuando hacemos el plan de igualdad. Nosotros vamos a hacer el plan de igualdad, estamos haciendo el plan de igualdad este año con la referencia del año anterior, tenemos nuestros registros retributivos, hacemos la auditoría con el análisis de los puestos de valor y demás, pero esa auditoría está vinculada al plan de igualdad y su vigencia son 4 años, siempre 4 años, bueno, siempre la vigencia que tenga el plan de igualdad. A no ser que en la comisión negociadora os hayan impuesto normalmente la parte social que como medida se haga una auditoría bianual o anual. Puede ser que ocurra, pero lo normal es que si no hay ese requisito por la parte de la parte social de la comisión negociadora, la auditoría va a tener la misma vigencia que el plan de igualdad. Lo hacéis una vez y no tenéis que hacerlo todos los años. Es decir, no tenéis que hacer todos los años el registro con la valoración de puestos de trabajo. Conceptos retributivos. Aquí tenemos que indicar nuestros conceptos retributivos. Estos son los que nosotros hemos agrupado. ¿Qué indicamos? Pues indicamos el nombre del concepto, la descripción del concepto, la forma en que se retribuye, si es en dinero o en especie, ¿vale? Aquí lo normal es que sea en dinero, pero por ejemplo este concepto que es vehículo y otros en especie, pues claramente es en especie. Indicamos también si es normalizable o no normalizable. No sé si está claro los criterios de normalización y anualización, ¿vale? Normalización quiere decir que si ese concepto en concreto, porque tengo que categorizar cada uno de ellos, va a afectar que yo tenga jornada completa o jornada parcial. Si afecta es normalizable, si no, no lo es. Igualmente afecta si lo cobro todos los meses o lo cobro una vez. Por ejemplo, una indemnización. Una indemnización lo cobro una vez por el tiempo y es compensatorio por un tiempo que he trabajado. Si yo pusiera que es anualizable, una persona que tiene un contrato de un mes, pues esa indemnización se lo calcularía 12 veces. O sea, no tiene sentido. Por ejemplo, os decía que muchas veces estos criterios no son tan objetivos. O sea, no puedo decir, oye, que la mejora voluntaria es un concepto claramente anualizable, ¿no? Según el tratamiento que dé a vuestra empresa. Es decir, si vosotros la mejora voluntaria lo ponéis todos los meses, pues claramente es anualizable. Pero si lo hacéis una vez al año, pues no es anualizable, ¿vale? El claro ejemplo es la cesta de Navidad. Una persona que está a media jornada cobra o percibe una cesta de Navidad igual que una persona que está a jornada completa. Ese concepto no es normalizable, porque es indiferente que tenga jornada parcial a jornada completa. ¿Y es anualizable? No, ¿por qué? Porque lo cobra una vez, no lo cobra todos los meses, ¿vale? Entonces, tampoco es anualizable. Con esa perspectiva, pues tenéis que aplicar los criterios que sean más homogéneos, ¿vale? Hay claros ejemplos de normalización y claros ejemplos de anualización, ¿vale? Por ejemplo, salario base siempre es normalizable y anualizable. Lo he dicho antes, pero
las pagas de las prorratas extras y las pagas extras se deben incluir dentro del concepto de salario base. Y después los conceptos extrasalariales, los pongo aparte, ¿lo veis? Ya la herramienta me dice dónde los tengo que poner, no los pongo aquí. Los pongo aquí. ¿Por qué? Porque todo esto que tengo aquí me va a dar reflejo en la tabla de datos. Si yo veo la tabla de datos, aquí arriba me van a aparecer todos los conceptos. Esto no lo meto yo, esto se traslada a la información que nosotros hemos puesto en la hoja de conceptos retributivos. Y en cada uno de ellos me va a indicar si es normalizable, si es analizable y el nombre corto, ¿vale? Entonces, este concepto que tiene aquí como concepto 01, yo sé que el complemento salarial mejora voluntaria, que no es normalizable y que sí es analizable, ¿vale? Y así así me va a calcular ahora, y ahora lo veremos, las equiparaciones de las retribuciones, ¿vale? Bueno, como he dicho, ahora volvemos a la tabla de datos y ya nos centramos para ver la brecha. Agrupaciones. Bueno, yo he metido las distintas agrupaciones y directamente, esto también no tengo que tocar nada, esto se me traslada de la información que nosotros hemos metido en datos, me van a ir las agrupaciones de clasificación provisional, los distintos grupos y las personas que tengo en cada uno de los puestos. Los contratos, esto igualmente es un campo, es una pestaña con datos informativos, o sea, no solamente meramente informativos, me va a decir en función del código del contrato, la descripción y si la jornada es completa o no, y el tipo de contrato, si es indefinido o discontinuo temporal, y también los motivos de reducción, que si nosotros los queremos poner, pues lo podemos identificar con los códigos que aparecen aquí, ¿no? GLM para guarda legal, para personas discapacitadas y demás, ¿vale? Y a partir de aquí nos vienen los campos de brecha, ¿vale? Que ahora lo veremos cuando veamos ya, por último, el dato de campo, ¿vale? Por un lado, voy a tener 4 hojas de brecha por clasificación provisional, todo esto es en clasificación provisional, y 4 hojas de brecha por los sistemas de evaluación de puestos, por el sistema de evaluación de puestos de trabajo, ¿vale? Ahora veremos cómo se interpreta esta información. Bueno, pues cuando tenemos ya nuestra plantilla de datos trabajada y demás, que como digo es muy manual y demás, ahí tenemos el 90% del trabajo realizado, ¿vale? Ya se trata de trasladarlo lo mejor posible a la herramienta, ¿vale? Y corregir algunos posibles errores que nos puedan surgir porque no hayamos detectado en la información que nos ha aportado nuestro sistema de nómina, ¿vale? Aquí tenemos todas las situaciones contractuales, vemos la 95, si os acordáis, aquella que estaba repetida, ¿vale? Con sus fechas que no coinciden, con su jornada que es distinta y con la retribución que viene separada, ¿vale? Entonces, hemos trasladado toda esta información, la hemos copiado, la hemos pegado directamente, tenemos aquí las agrupaciones, ¿vale? Y tenemos los datos que también lo hemos pegado, teniendo en cuenta que tenemos, por un lado, los salario base, complementos salariales hasta 30 y después los 2 complementos extrasalariales. Podemos ocultar columnas, ¿vale? La tabla, podemos ocultarlo. La tabla viene protegida, ¿vale? Pero podéis desprotegerla introduciendo la contraseña igualdad, la primera con mayúscula, empresa, con mayúscula la I también, ¿vale? Esa contraseña es válida para el archivo del ministerio, ¿vale? No es una contraseña que yo haya puesto, ¿vale? Así lo vamos a ver mejor, ¿vale? Una vez que hemos introducido los datos y hemos configurado los conceptos retributivos, ya el resto de campos son datos calculados, ¿vale? Y lo vamos a analizar. Aquí viene la equiparación. Por cada una de las situaciones contractuales nos va a venir la fecha de inicio y la fecha de fin. El porcentaje de normalización y de anualización. Esta persona tenía un contrato durante todo el periodo, desde el 1 de enero a 31 de diciembre, por tanto, está al 100% anualizado, y ha tenido un contrato a jornada completa y, por tanto, está al 100%, normalizado, ¿vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta persona tiene una retribución de importe efectivo, tenemos aquí estas columnas, ¿vale? Importe efectivo e importes equiparados, ¿vale? Tiene la misma estructura con los sumatorios de los totales de los tipos de retribución. Salarios base, complementos salariales, total salario, que es base más salariales, total extrasalariales y total retribución. Nos interesa esta, ¿vale? Esta persona, su retribución efectiva, lo que realmente le han abonado por su
por su contrato son 109.000 euros, ¿vale? Como está al 100% de jornada y al 100% del tiempo, su retribución equiparada es la misma, no cambia. O sea, no tenemos que equipararlo, ¿vale? Sin embargo, si vemos a esta persona, por ejemplo, vemos que empezó a trabajar el 4 de agosto y ha terminado su contrato dentro del periodo a 31 de diciembre. Es decir, que ha trabajado 5 meses de los 4. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un 41% de anualización. Entonces, el importe efectivo, 19.695 euros. Importe equiparado, 42.115. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si esta persona, en vez de haber trabajado 5 meses, hubiera trabajado el año completo, hubiera percibido 42.115. ¿Es una multiplicación, una prorrata de la totalidad? No. Es una prorrata de cada uno de los conceptos. La herramienta va a equiparar cada uno de los conceptos. No es tan fácil decir, no, es que si el salario base son 12.000, o sea, si el retribuido total son 12.000, aquí debería ser, pues, si hasta 3 meses, pues hubiera sido 48.000, no. Porque no retribuimos sobre la totalidad, no equiparamos sobre la totalidad, equiparamos sobre cada uno de los conceptos, ¿vale? Y para eso hemos configurado nuestros conceptos retributivos y le hemos asignado el criterio de equiparación, ¿vale? Bueno, cuando introducimos esta información, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio estoy confiado porque la información me viene de mi programa de nómina, yo estoy seguro y bueno, digo, pues para adelante, no. Hay que hacer algunas pruebas para saber que esto va bien. Lo primero, esta columna es muy importante. Nos está diciendo si el periodo de referencia está dentro o fuera de, o sea, si el periodo de la situación está dentro o fuera de la situación contractual, ¿vale? Es muy importante que pinche aquí y vea que están todos dentro. No podemos encontrar que no esté dentro. Y si no está dentro es porque hay un error en la situación contractual, ¿vale? Si yo pongo aquí, por ejemplo, que empieza fecha de inicio el 1 del 1 de 2023, pues aquí me va a dar un error y me va a decir que está fuera y por tanto no me va a equiparar bien el importe, ¿vale? Segundo filtro o prueba que hago. Total equiparado. ¿Qué busco? Busco cosas extrañas o anómalas. Anómalas me refiero a retribuciones anómalas, anormalmente bajas o anormalmente altas. No me vale ninguna de ellas. O sea, alguien que en una retribución equiparada tenga menos de 12.000 euros, está mal. Porque tú dices, no, es que ha trabajado un mes. Bueno, igual, es que esto es retribución equiparada. Entonces, la herramienta está comparando o presuponiendo que esta persona tiene un contrato a jornada completa durante todo el año. Entonces, nadie va a tener un contrato, una jornada de una retribución total efectiva de menos 12.000 euros, de menos de 12.000 euros. Nos podemos encontrar aquí que tenga 3.000 euros. Pues algo raro hay que investigarlo. Puede ser que la fecha de situación no sea correcta o lo que sea. Normalmente cuando das de alta este volumen de 100, 150 personas de la plantilla, pues hay 2 o 3 que siempre te salen, ¿vale? Y cuando tú preguntas a la empresa, pues te dice, no, es que ha tenido una baja maternal de 4 meses, pero ¿está reflejada? No. Pues entonces, ¿qué está mal? Porque la baja maternal la tenemos que reflejar, porque es un periodo que no ha percibido. Entonces, realmente no ha trabajado 12 años, 12 meses en el año, ha trabajado 8 porque 4 está en baja. Y eso lo tenemos que corregir. No me voy a meter en eso porque puede ser un poco complejo, ¿vale? Si tenéis un caso o surge el caso, yo digo cómo arreglarlo. Y después buscamos las retribuciones anormalmente altas, ¿vale? Aquí no me sale, ¿verdad? Son importes altos, pero son importes normales de personal directivo y demás. Pero a lo mejor me sale 5 millones de euros. ¿Por qué? Os voy a enseñar por qué. Porque yo, en esta fecha, de esta situación contractual, yo he dicho que ha ganado 100.000 euros porque ha trabajado todo durante el año. Pero voy a poner aquí, por ejemplo, el 1 de 09 de 2022. Ahora le estoy diciendo a la herramienta que esta persona ha ganado 109.000 euros por 4 meses, ¿vale? Y me está equiparando. Aquí no sale una burrada porque, bueno, comparado con 109, tampoco 208 es una burrada. Pero si, por ejemplo, vamos a poner algo que se llama más el 1 del 12, ¿vale? Entonces si yo le digo a que esta persona está ganando, no me está haciendo todavía. Voy a ver si. Claro,
Si yo le digo que esta persona en un mes gana 100.000 euros, pues me ha equiparado y me dice que si hubiera trabajado todo el año hubiera sido 640, ¿no? Yo cuando veo esto, pues me hace que pensar y le digo y le pregunto a la empresa, oye, esta persona, la situación contractual está bien, y me dice, no, es que no, aquí tuvo, realmente esta persona en la antigüedad es el 1 de enero, ¿vale? Pues yo le quito esto y ya tengo la retribución correcta, la equiparada me coincide, no me lo he actualizado, pero esto es que tarda muchísimo, la equiparada ya coincide con la retribución efectiva, ¿vale? Esos filtros los debéis hacer porque nos van a dar, nos pueden dar pistas de algún error que hayamos cometido, sobre todo en situaciones contractuales, donde nos van a dar los problemas. Muchas veces cuando trasladamos el programa de nómina, la información del programa de nómina, la fecha de alta me da la del último contrato. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor una persona tiene un contrato desde antes del 1 de enero, pero el 1 de julio, por ejemplo, se transforma en indefinido, ¿vale? Y la fecha que me ponen aquí es el 1 de julio. Entonces me está equiparando mal, ¿vale? Entonces, muchas veces la información que viene del programa de nómina no la tenemos que poner un poco en cuarentena, ¿vale? Tenemos que comprobarlo y sacarle estos filtros que sí nos puede dar información de alguna anomalía o algún error que hayamos cometido, ¿vale? En principio, esta información es correcta y la damos por válida. Yo normalmente lo que hago es el siguiente paso con la empresa, tengo ya una videoconferencia con ellos, les muestro el valor, ellos conocen ya las situaciones, los puestos que son identificativos y demás, y le digo, oye, el personal, esta persona que está en el departamento, que tiene una retribución, sí, porque esta persona está de baja o se ha dado, tiene una reducción por prejubilación, cualquier cosa, y me aclara, ¿vale? Pero en un momento, la intención es que lleguemos a un momento en que validemos esa información. Y esta información, para mí, ya está validada, porque saca los filtros, porque he hecho las comprobaciones y porque no me da ningún error o no me da un valor anómalo en las retribuciones, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora me voy a la tabla de brecha, ¿vale? Y como decía, pues tenemos las brechas por clasificación, que son las obligatorias sí o sí, es decir, siempre tengo que trabajar para el registro, tengo que tener la agrupación de clasificación profesional y las de puesto valor. Vamos a analizar unas y otras. Normalmente, aunque la herramienta da estos valores, los importes efectivos a mí no me interesa. O sea, no me interesa. No son equiparables, porque no están, o sea, no son comparables porque no están equiparados. Entonces tú dices, bueno, es que me da a lo mejor unas pistas, ¿no? Pistas que me pueden servir para analizar en la auditoría retributiva o darle más profundidad. Pero realmente yo estoy comparando aquí todo. Es decir, estoy comparando personas con jornada completa con otras con jornada parcial. Estoy mezclando una cosa con otra, ¿no? Realmente, pues me está diciendo el valor que tiene las retribuciones efectivas no promediadas, es decir, no equiparadas, perdón, es decir, lo que efectivamente ganan las personas. Y veo que la brecha en salario pues son un 24% y demás, pero me da pistas, ¿no? Para mí, lo importante es la hoja 2.1a, ¿vale? Y la 2.1b, que son, y es la que vamos a analizar en esta tutoría, ¿vale? Nos quedan 12 minutos, vamos a aprovecharla para analizar esta brecha y comentaros qué es lo que se puede analizar o lo que reflejan los valores de esta brecha, ¿vale? El 2.1a es la brecha de importes equiparados promedios según la clasificación profesional, ¿vale? Aquí hay dos tablas. Una superior, donde me va a sacar las brechas por cada uno de los conceptos salariales o bloques de conceptos. Estos son lo que yo les llamo bloques de conceptos, ¿no? Que son los que, ¿vale? Los demás son como está diferenciado cada bloque de conceptos. Me va a dar información de la brecha por cada bloque de conceptos de naturaleza, pero comparando todos los hombres con todas las mujeres, o sea, la retribución de todos los hombres con todas las mujeres. Y yo veo que la brecha en salario base es un 3%. Normal. ¿Por qué? Porque en salario base no suele haber esa brecha. ¿Por qué se da esa brecha? Me puede decir, bueno, pero si todo el mundo cobra salario base por convenio, ¿cómo hay una brecha en salario base? Bueno, ¿por qué? Porque hay más distribución normalmente en los grupos de mayor nivel. Entonces, estas personas de grupo 1, pues tienen un salario base normalmente más alto que las personas de grupo 2. Entonces, si hay más hombres, hay una concentración de hombres en grupos de mayor clasificación, pues esta brecha será
será mayor, ¿vale? Pero lo normal es que la brecha en salario base, la experiencia me dice que normalmente no me encuentro brechas del 5, del 10%, no es significativa, ¿vale? ¿Dónde está la brecha? La brecha está en los conceptos salariales siempre, siempre. Los conceptos salariales donde se ocultan las diferencias de retribuciones que se puedan hacer a hombres y a mujeres o a cualquier a otro colectivo, ¿vale? Como decía, aquí no nos metemos por grupos, vemos la totalidad de la empresa. Aquí vemos que hay 108 hombres y 65 mujeres. Y la brecha que salen son el 3% de salario base, el 66%, veis que aquí es muchísimo, el 66% de conceptos salariales y la brecha total el 26%. La normativa te dice que cuando esta brecha sea superior al 25% la tienes que justificar. ¿Qué es justificar? Bueno, justificar es explicar por qué existe la brecha. O sea, no es que te multen, no es que te multen, hombre, te pueden multar si hay realmente una discriminación directa hacia la mujer y hay conceptos salariales que no le das acceso a la mujer y que tenga una inspección y te puedan sancionar. Claro, pero hay criterios. Nosotros las justificaciones, ¿cómo las metemos? Pues yo creo por criterios de o situación del mercado, el personal directivo siempre, personal de las personas de mayor responsabilidad que tienen los conceptos vinculados y demás, pero intentando justificar que no hay una discriminación directa hacia la mujer, ¿vale? Es difícil, muchas veces es difícil, ¿vale? Esta brecha no es exagerada. Un 26% se pasa un poquito, pero la normativa te obliga a que en la memoria tengas que informar o que justificar por qué se ha producido esa brecha, ¿no? ¿Dónde vemos que se producen esa brecha? Pues lo vemos primero por el porcentaje, porque el porcentaje, pues aquí vemos el 78, aquí vemos el 49, ¿vale? Aquí vemos el 90. Y tú dices, bueno, ¿y esta de 72 por qué no? Tenemos que ver la representatividad del importe. Es decir, aquí vemos mucho importe, una brecha con un importe muy grande. La media, esto quiere decir que la media de los hombres, de los 108 hombres, en mejora voluntaria cobran 3.432, la media, ¿eh? O sea, mientras que las mujeres cobran 757. Esto es un ejemplo real. Esto es un ejemplo real. Aquí hay brecha. Y tú dices, bueno, es que aquí sale una brecha del 72, sí, pero es que estamos hablando de 70 euros frente a 20. No es significativa en importe, ¿vale? También decía en el material se dice que la brecha, cuando son el 100%, es que lo percibe los hombres y la mujer no, ¿vale? En el caso de que sea lo contrario, y aquí nos ponemos un caso contrario, ¿vale? La brecha debería de ser el menos 100%, pero no se refleja, es un fallo que tiene la herramienta. He de deciros que la herramienta no es infalible, o sea, la herramienta tiene muchos errores y demás, pero es la herramienta que tenemos. Funciona bien, da una información muy clara y concisa sobre las brechas como diferenciadas, o sea, primero como la totalidad de la plantilla, después como grupo profesional y como escala de valor, pero hay muchas veces que hay muchos fallos y sobre todo que no da entrada a muchas circunstancias muy excepcionales, que muchas veces no son tan excepcionales, que puede ser, por ejemplo, una baja médica. Tú dices, bueno, ¿y la baja médica cómo lo hago? Pues suele ser un problema, porque como una baja médica te toque en mitad del periodo, imagínalo, desde el 1 de diciembre, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tengo una baja médica, una baja por maternidad de 4 meses en medio, tendría que calcular lo que cobra desde enero hasta el inicio de la baja, que hay una retribución que le paga la empresa, después los 4 meses no le paga la empresa, por tanto, ese periodo no debe aparecer y por otro lado, tiene que aparecer desde que termina la baja hasta que termina el año, ¿vale? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, ese tipo de situaciones, la herramienta no lo controla. Tienes que ir jugando y hacer cosas para darle un encaje, porque si no la brecha te salen disparadas. Esa persona te está diciendo que esta persona ha cobrado 12.000 euros por 12 meses y es falso. Ha cobrado 12.000 euros por 8 meses, ¿vale? Y eso no, ese tipo de circunstancias pues no le da cabida a la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la tabla inferior? Pues vamos a ver lo mismo, Por grupos. desglosado por grupos profesionales, ¿vale? ¿Cuántos grupos? Bueno, pues todos los grupos que tenemos. Hemos dicho que tenemos 17 grupos, ¿vale? Aquí pues podemos ocultar, porque para allí te da hasta 30 grupos, lo podemos ocultar y tenemos los 15 primeros grupos. Y aquí pues empezamos a investigar. Bueno, pues aquí pues vemos que... ¿Dónde tenemos el problema? Pues lo tenemos aquí y aquí, ¿vale? Estos son los 3 conceptos salariales que... Además que la empresa te lo dice, oye, aquí las brechas no van a salir por esto, porque
mejora voluntaria, complementos a bruto y comisiones, aquí lo cobra el personal directivo. Y el personal directivo, pues son 8 hombres y una mujer. Pues aquí está, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando y vamos analizando. En nuestro informe de auditoría tenemos que ir a ese desglose, a bajar a los grupos profesionales. Personal directivo, pues está compuesto. Si nos vamos viendo el grupo, había otro grupo directivo, que es el grupo 8, creo, porque ya es el grupo 1 del convenio 2, y aquí pues hay un hombre y no hay mujer, ¿vale? Esta persona pues tiene un complemento de 46.000 euros. Complemento de 46.000 euros. Pues eso hace que en la pantalla o la tabla general de los datos generales de la empresa entre hombre y mujer, pues que suba mucho el promedio entre hombres y esa brecha pues se dispare y llegamos al 26%. Pues ¿cómo podríamos? Pues tendríamos que ir justificando que estos conceptos, ¿vale? Pues lo tiene el personal directivo y el personal directivo está compuesto principalmente por hombres. Y en nuestras medidas o en nuestro plan de acción, pues lo que tenemos que poner es que se va a intentar promocionar dentro del eje de promoción, vamos a intentar promover las candidaturas de mujeres en puestos de mayor responsabilidad, en fin, ya lo que cada uno, después de un análisis, un diagnóstico, haya determinado, ¿no? Pero son medidas que podemos hacer. Y cada empresa establece una medida. Tampoco hay una medida que sea universal. O sea, cada empresa tiene sus criterios y también las medidas que vosotros sabéis que dentro de un plan de medidas, dentro de una empresa, un plan de igualdad no es más que un conjunto de medidas enfocadas en distintas áreas. Y aquí estamos hablando del área de política retributiva, pues sabrá los recursos que dispone o las posibilidades que tiene para establecer las medidas y negociarlas con su comisión negociadora, ¿vale? Y por último, vamos a ver lo mismo, pero en cuanto a los puestos de valor, que nos vamos a ver lo mismo, ¿vale? En el material se dice, bueno, voy a ocultar porque aquí vista, de proteger hoja. Ocultamos para que veamos un poco mejor los resultados. Estos datos son los mismos, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque no estamos bajando al nivel de la agrupación, ¿vale? Nos vamos a dar unos datos totales que son exactamente las mismas brechas en salario base, complemento total salario y en retribuciones totales, y después lo vamos a ver por escala. En este caso, pues bueno, no vienen estas escalas porque no existen dentro de la empresa, ¿vale? Ocultamos, y en cada una de las escalas, pues nos vamos a ver dónde está la brecha. Aquí normalmente yo digo que las brechas por agrupación son más moderadas, aunque la brecha total sea igual. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparando a las personas que tienen un mismo, cuyo puesto vale lo mismo que la otra persona con la que estoy comparando, ¿vale? Mientras que aquí, en la otra de grupos profesionales, podemos encontrarnos que haya personas en distintos grupos y hay más heterogeneidad. Para aquí, normalmente las brechas son menores, ¿vale? Nos podemos encontrar, al final, los totales serán los mismos, ¿no? Pero aquí, en la escala 1, pues tenemos solamente una persona que ocupa el nivel directivo, ¿vale? Perdóname una pregunta, José Luis. ¿La escala 1 qué te refieres? ¿A un puesto de trabajo? Bueno, a todos los puestos, en No. el sistema de valoración de puestos de trabajo, eso lo vamos a ver en la unidad 4 y además la práctica, nosotros lo que hacemos es que identificamos todos los puestos, hacemos una valoración de puestos de trabajo, le Sí. asignamos una puntuación y después vamos a agrupar los puestos de trabajo que tengan una puntuación similar. Entonces, en la escala 1, normalmente, que está el personal directivo, ¿quién nos vamos a encontrar? Bueno, normalmente lo que hacemos, o lo que se suele diferenciar de escala 1 y escala 2 es la persona que ocupa el puesto de dirección general en la escala 1. Y después, el resto de personal directivo está en la escala 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho la valoración de puesto de trabajo, le hemos asignado una valoración que es equivalente. O sea, son puestos cuya valoración determina que son equivalentes. No, lo normal es que, por ejemplo, el personal administrativo pues, esté dentro de la misma escala, el personal directivo dentro de la misma escala, las personas que ocupan la dirección general dentro de la misma escala, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo he valorado esos puestos, me ha dado una puntuación que está dentro de la horquilla de puntuación de la escala 1, ¿vale? Eso lo vais a ver en la próxima unidad, lo vais a ver perfectamente. Y además vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Con la herramienta. Nosotros tenemos una herramienta, en este caso no es la herramienta del ministerio, pero simula la herramienta del ministerio. La tengo aquí, ¿vale? La tengo aquí preparada, donde nosotros damos de alta
los departamentos, los niveles. ¿Hola? ¿Me escucháis? Yo sé. Ah, vale, pensé que se me ha ido la conexión. Bueno, dejo de... os enseño en la próxima, no me adelanto y os enseño. Vale. Pero aquí las brechas por agrupación, digo que son menores porque realmente estoy haciendo comparaciones de personas que están en puestos equivalentes. Entonces las brechas no deben de ser muy diferentes. ¿Dónde están? Aquí, por ejemplo, pues nos vemos que en la escala 1 y la escala 2, pues que no hay mujeres, ¿vale? Pero ya cuando nos vamos a la escala 7, donde hay una convivencia, confluencia de puestos ocupados por hombres y mujeres, bueno, existe, vamos, es más, no es que exista, es que es negativa. O sea, es que las mujeres aquí perciben una retribución mayor que en el caso, ¿vale? Aquí no, bueno, aquí igual, aquí encontramos que en la escala 7, estas 4 mujeres cobran más. Es decir, que están más atenuadas esas diferencias, ¿vale? Aunque después, realmente, todo esto suma aquí y la escala y las diferencias, porque yo lo que tengo que analizar es esta. Esta es la importante. Que la brecha sea el 26%. ¿Y cómo la tengo el 26%? Tengo que justificarla según la normativa. Y tengo que establecer un plan de actuación en función de esa justificación que haya hecho, ¿vale? Y normalmente la brecha nos lo vamos a encontrar en este tipo de conceptos salariales y demás, ¿vale? Bueno, sé que he ido muy rápido y yo sé que esto es muy complejo porque, entre otras cosas, es muy manual. Pero le decía a Mar al principio, voy a dejar de compartir para que veamos. Le decía a Mar que os podéis sorprender. Os invito a que hagáis, aunque no tengáis la obligación de hacerlo porque no estáis con la auditoría y lo estáis haciendo con vuestro programa de nómina, os invito a que lo hagáis con el modelo del ministerio, porque vais a detectar unas diferencias abismales, enormes. Y cuando tengáis que hacer la auditoría retributiva, yo creo que hacerlo con la herramienta os va a aportar muchísima información, ¿vale? Entonces, bueno, la práctica que os he indicado es que trasladéis con vuestro programa de nómina toda la información que podáis al informe de retribuciones, la plantilla, quitar los datos personales, no hace falta ni los DNI ni los números de la Seguridad Social para que nos identifiquemos y a partir de ahí trabajar la información para trasladarla a registros retributivos, ¿vale? Contáis con nosotros para lo que queráis, es decir, nos pasáis los archivos, los revisamos, conectamos con vosotros en videoconferencia. El objetivo del curso es que al final tengáis vuestro registro retributivo confeccionado y que lo entendáis. Si tenemos que conectar 20 veces, conectamos 20 veces. Si tenemos que hacer 20 tutoriales, lo hacemos. Pero lo importante es que realmente saquéis partido, ¿vale? De acuerdo. Y os voy a dejar seguramente mañana, voy a intentar mañana dejar ya subido el módulo 4 de valoración de puestos de trabajo. Es igual, hay una parte muy teórica, tenemos que pasar, tenemos que explicar las cosas y demás, pero la parte práctica lo vais a ver muy claramente. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Que no es más que agrupar puestos dentro de una misma escala donde los puestos entendemos que son muy parecidos. O sea, en función de un sistema de evaluación que previamente hemos definido con unos factores que tienen que ser lógicos, que no tienen que ser sesgados. Bien, todo eso lo vemos en la parte teórica en el módulo 4 y en la parte práctica en la próxima sesión, que no recuerdo exactamente cuándo es, pero creo que es para la semana que viene, si no para la otra, ¿vale? Con cualquier duda que tengáis, nos escribís, nos ponéis un correo, nos llamáis y nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros con la confección sobre todo de registro, ¿vale? La valoración, si no queréis hacerlo, si queréis hacer la valoración porque os vamos a dar acceso gratuito a nuestra herramienta para que montéis la valoración de puesto de trabajo, la tengáis para lo que queráis, os puede servir para cualquier cosa, o cuando tengáis que hacer la auditoría que podáis tirar de ella, pues la veremos en la parte práctica de la próxima sesión, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna duda, si queréis. De todas maneras, pues, como no quiero alargar la sesión, si tenéis alguna duda concreta, si no, pues me escribís un correo o lo que sea y os llamo o me pongo a vuestra disposición, ¿vale? Te puedo hacer yo, soy Mar, te puedo hacer yo una pregunta Claro que muy sí. concreta que puedes contestar luego ya como quieras, Sí. por correo, por no prolongar demasiado esto. Sí. A ver, tenemos, bueno, hablo en nombre de Laura y el mío, en el mío por lo menos, pero vamos. A ver, nosotros tenemos vales de comida, Sí. ¿vale? Entonces tenemos 10 euros al día por jornada partida, pero hay mucha gente en la empresa que hace jornada continua. Entonces el día que haces jornada continua no tienes el vale y el día que haces jornada partida sí, ¿vale? Entonces en nuestro registro retributivo, nuestra consultora en igualdad,
pues hace, nos pone, también hace esto que no tiene nada que ver con, o sea, nos marca una brecha que no tiene nada que ver con una brecha real, porque además cobra el mismo importe el director general de la empresa que yo, el día que se queda a comer. Entonces no hay ninguna brecha, en nuestra empresa hay brechas más por categorías que por sexo, ¿no? Pero no hay ninguna brecha. Entonces hace agrupaciones y resulta que salen brechas que no son reales, porque el día que se queda una persona por la tarde tiene ticket, el día que no se queda no. Entonces salen ahí unas brechas y dicen que es que hay que hacer todos los cálculos para cualquier concepto. Sí, la brecha, o sea, todos los conceptos deben de estar incluidos dentro del registro retributivo. Otra cosa es con los criterios de equiparación que tengan, que a lo mejor no están bien indicados o lo que sea. Es que ese concepto ni es anualizable ni es nada. No es anualizable porque lo percibes solamente cuando lo realiza. Entonces no, y precisamente todo el mundo el mismo importe, o sea, no es que el director general ese día tenga 15 euros y yo 10, no, es que es exactamente igual para todo el mundo. Y en cambio, cuando se hacen cálculos de lo que percibe cada uno, salen brechas que no son reales. Y dicen que hay que ponerla igual y luego justificarlo. Bueno. Sí. Eso, de todas maneras, Mar, como yo vamos a contactar para ver casos concretos y demás, lo vemos para ver si está bien equiparado. Porque está hecho dentro de la herramienta del Ministerio o lo ha hecho dentro de... No. Ha hecho un Excel, una plantilla de Excel o cualquier cosa, ¿no? ¿Vais a hacer vosotras, vais a trasladar la información a la herramienta del Ministerio? Bueno, lo podemos hacer como experimento, pero vamos, estamos a punto de firmar el plan la semana que viene ya con su registro, con su auditoría y con No, eso no tocarlo. Si lo habéis pasado ya a la comisión, lo que esté pasado a la comisión, eso es ya ley. Pero bueno, te lo digo para darle un poco la interpretación, porque aunque salgan brechas, yo la brecha entiendo que puede ser que como sea circunstancial porque lo perciben aquellas personas que realmente lo hacen, puede salir brecha porque sean más personas hombres, más personas mujeres las que hagan, que lo hagan, ¿no? Esas son las brechas, pero no entiendo yo que salgan. Pero no tiene ningún sentido. Yo entiendo que no tiene ningún sentido declarar una brecha en un concepto en el que no existe ninguna brecha por ningún motivo. Bueno, de todas maneras, brecha es una diferencia. O sea, la brecha, cuando hablábamos de brecha, la brecha es un 1%, la brecha es un 2%. Lo problemático es que una brecha sea un 25% y que tenga representatividad. Es decir, porque una brecha puede tener 70%, pero tú dices, bueno, es que la media lo que percibe la media de los hombres son 2 euros frente a una mujer que cobra 1 euro. Bueno, claro, por eso que yo entiendo que el cálculo de la brecha es para detectar desigualdades. Sí. Y precisamente en este caso no hay ninguna. Claro, para detectar discriminaciones. Vale. O sea, directa o indirecta. O Sí. desigualdad, de verdad, que no te quiero. Entonces, es que no hay. O sea, es que no hay. Y además, hay veces que se justifica. Bueno, es que no es que haya complementos. Discriminación directa puede salir, como el otro día en el ayuntamiento, que salió en el telediario, que había un concepto que solamente estaba vinculado a los hombres por ser hombres. Es una discriminación indirecta pura y dura. Es que eso es... José Luis, discúlpame, pero me tengo que desconectar, ¿de acuerdo? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos a ti, Ana. Y todas. Un saludo. Sí, dejamos ya porque yo quiero terminar, sobre todo porque para limitar a una hora que no sea muy pesada. De todas maneras, como os digo, tenéis mi correo electrónico, nos consultáis, nos decís, nos ponemos a vuestra disposición y sobre todo el objetivo, que cumpláis el objetivo que es aprender lo primero y segundo, que tengáis vuestro registro confeccionado al final del curso, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Venga, buen día, hasta luego.